En Revista Poder nos encontramos con la senadora Imelda Daza, quien nos va a hablar un poco sobre su historia y todo lo que ella ha vivido. Senadora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por el interés en conversar conmigo. Senadora, cuéntenos un poco para todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿quién es la senadora Imelda? Imelda Daza Cotes. Me gusta dar mis dos apellidos, que son muy macondianos. Ujú, En Cien años de soledad hay un personaje, un poquito de tres en conducta, Petra Cotes. Y en El amor en los tiempos del cólera está Fermina Daza, la diosa del amor. Esto porque Gabo es Caribe y Gabo vivió en la tierra de La Guajira y en el Cesar. Allí se inspiró mucho también. Imelda Daza Cotes es nacida en Manaure, Cesar, y criada en Villanueva, Guajira. ¿Por qué? Porque a los 4 años de edad yo fui desplazada política. Mi familia vivía en Manaure, allí nacimos 6 de los 10 hermanos, pero ocurrió la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el año 48, cuando yo tenía 23 días de nacida. Y esto produjo en el Catatumbo una violencia feroz que se inició aquí en Bogotá, se despertó en el Tolima, el Huila, en el sur del país, pero siguió hacia los Santanderes y en el Catatumbo fue fatal la persecución de los conservadores contra los liberales. Eso produjo una migración o emigración de campesinos jóvenes del Catatumbo en dirección a Perijá. Entonces cogieron esa dirección de Perijá y llegaron en lo que todavía era Magdalena, a Codazzi, a Becerril, a San Diego, a Valledupar, a La Paz, y de pronto descubrieron que en la Sierra de Perijá había un pueblito exacto a los pueblos del Catatumbo, de clima frío, lleno de flores, tierras pródigas, mucha agua, vegetación muy verde, era un gran jardín y hacia allá se dirigieron muchos de ellos. Se apoderaron literalmente del pueblo, invadieron todo, llevaron billares, abrieron cantinas, vendían chirrinche y llevaron música de rancheras, por ejemplo, que ya no se no lo he conocía. escuchado. El traganíquel al que le echaban una moneda y sonaba la canción preferida. Todo eso era nuevo para la población de Manaure, que tendría 100 casas y 3 calles, no era Claro, más. era pequeño. También particularmente se notó que eran gentes llenas de rencor, de rabia, de resentimiento y de mucho dolor. La mayoría campesinos y jóvenes habían dejado sus mujeres, sus hijos en su tierra del Catatumbo y habían perdido su parcela. Bueno, llegaron a Manaure a socolarse, decía en la época, o sea, a quemar las montañas en el verano cuando no llovía para cultivar después. Se tomaron el pueblo. Mi papá era de Villanueva, entonces con mi mamá pensaron que criar niños en este ambiente de cantinas, de bebetas y de mucha bronca. Ellos peleaban mucho entre ellos, había muchos heridos, mucha violencia. Eso no se conocía en Manaure. Entonces, eso obligó a que nos fuéramos para Villa Nueva Guajira, de donde era mi papá. Yo no olvido ese desplazamiento, porque con una hermanita que era apenas año y medio mayor que yo, cuando llegamos a Villanueva, creíamos que íbamos para una gran ciudad, porque que Villanueva era grande y que por Villanueva pasaban buses y que había como mucho movimiento y teníamos muchos tíos que no conocíamos. La expectativa era grande y cuando llegamos habían alquilado una casa oscura que no era ni parecida a la que teníamos en Manaure. En ese pueblo no había ni verdolaga, era junio del año 52, reseco todo, no había, claro, ni un metro de pavimento, pasaban muchos buses, hacían mucho ruido
mucho polvo levantaban, entonces todo era como sucio. Eso no lo conocíamos Claro, en quedaron Manaure. impactados ustedes. Entonces, mi hermanita y yo la primera noche cuando nos acostaron, todavía el trasteo todo no se había desempacado, nos acostaron en una camita las dos y nos abrazamos a llorar, a extrañar los abuelos maternos, los tíos, los primos, los jardines de Manaure, las flores de Manaure, el frío de Manaure, porque era frío. Sí. Allá sentíamos mucho calor, nos sentíamos como pegajosas, súper incómodas. Duramos 4 meses así, acostaditas en la noche. No llorábamos en el día porque mi mamá nos regañaba, pensábamos nosotros. Y para no incomodarlos, no nos Para que no consolábamos las la vieran. una a la otra. Pero fue muy triste. Yo puedo ser capaz de sentir hoy lo que entonces me dolía tanto. Suerte fue que ese año llegaron a Villanueva las monjas misioneras de la Madre Laura. Ujú. Ellas iban a catequizar, pero también iban a escolarizar y abrieron un kinder, el primer kinder que hubo en Villanueva. Esa fue la salvación, porque para mí aprender a leer y escribir sí fue el gran descubrimiento. Me fascinó, me encantó, la escuela nos encantó y bueno, ahí seguimos la vida normal. Después llegaron las monjas capuchinas, que abrieron otros cursos de primaria. Ahí terminé la primaria. Entonces, cuando terminé la primaria, la monja directora le dijo a mi mamá, a Elsie, mi hermana, la pueden dejar aquí estudiando para ser experta en comercio y trabajar como secretaria. Era el año 60. Era lo máximo a lo que aspiraba una mujer Sí. entonces, a ser secretaria, oficinista, empleada de banco. Y dijo, pero a Imelda sí vale la pena que la manden a estudiar más en otra parte porque a ella le gusta aprender. Entonces mi mamá me dijo, ¿y tú qué quieres hacer? Le dije, yo quiero estudiar bachillerato. Yo creo que fue la primera niña que en Villanueva pronunció El esa bachillerato. frase. Me dijo, ¿y tú qué vas a hacer con bachillerato? Si terminas el bachillerato, le dije, yo voy a entrar a la universidad. ¿A la qué? Yo voy a entrar a la Claro. universidad. Ajá. Ella toda sorprendida, cuando llegó mi papá le contó, mi papá también muy sorprendido. Mis hermanas mayores, una estudiaba en Santa Marta para ser experta en comercio y la otra estudiaba en Uribia, en la normal de señoritas de Uribia, que había abierto Rojas Pinilla para formar profesoras para Ujú. La Guajira. Entonces ella estudiaba allá. Entonces, bueno, mi papá y mi mamá no sabían qué hacer conmigo porque en el Caribe, en el Magdalena, en lo que era Bolívar, no existía Sucre, en el Atlántico, no había colegios de bachillerato para mujeres. Ah, Eran solo masculinos, el Liceo Padilla en Ribacha, el famoso Colegio Loperena en Valledupar, el Liceo Celedón, el del Hambre de Escalona en Santa Marta y el Colegio Pinillo en Monpós. Todos de para hombres. hombres, ninguno de mujer. Suerte que una prima mía que había estudiado para ser maestra, otra pariente de ella la había traído a trabajar aquí al Instituto Pedagógico Nacional. Y ahí se conoció ella a través de ese trabajo con otra prima de ella de Santa Marta, que era inspectora nacional de educación. Ujú. Y esta mujer había concebido la idea de dotar a los colegios de bachillerato femeninos en Bogotá de internado, para que las niñas de los territorios pudiéramos venir a estudiar a Bogotá bachillerato interno. Esa fue mi suerte. Gracias a eso me vine a estudiar Pudiste aquí en estudiar. Bogotá en el año 61. Empecé a estudiar, hice el bachillerato en el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos, barrio Ricaurte, carrera 22, número 1249, De memoria todavía. aquí en Bogotá. En ese colegio se graduó Nidia Quintero, la que fue después esposa de Turbay Ayala. Okey. Ellas se divorciaron, ella se volvió a casar, pero ella es bachiller de ese colegio también. Ahí terminé el bachillerato y tuve una profesora de historia fascinante, Lucy de Mejía.
Ella era militante del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, Okey. y hablaba con mucha pasión de la política, de lo que pasaba en el país, de las cosas que sucedían. En el año 64, yo estaba en cuarto de bachillerato, ella nos contó que había surgido un movimiento guerrillero que se llamaba Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que por allá en Marquetalia unos campesinos habían sido reprimidos por la PM, Policía Militar, y que se habían enfrentado y había habido muertos y que eso era terrible, que luchaban por la tierra, luchaban por los servicios y que entonces había surgido una guerrilla y eso nos daba como miedo. Nos hablaba también de Efraín González, que fue un todavía no sé bien la historia de Efraín González, porque lo que ella nos contaba es que era un terrorista que mataba gente en el Tolima, en el Huila, en Bogotá, en Boyacá, por todas partes, nunca lo podían detener, nunca lo podían poner preso, era un hombre como rodeado de magia, cuando un día cualquiera, ahí en la estación de policía del barrio Ricaurte, lo mataron, por fin lo pudieron ubicar y eso hubo movimiento de helicópteros, se dispararon tiros a granel, a nosotras nos hicieron ir para a los dormitorios, a meternos debajo de las camas, porque oímos todo. Claro. El tropel que significó matar a Efraín González, él era santandereano de Vélez. Entonces, eso ella después nos los contaba bien y nos contaba también del ELN, que nació unos meses después, nos contaba de Cuba, de lo que había pasado en Cuba en el año 59, nos hablaba de todo. A mí me parecía apasionante. Yo le preguntaba mucho, porque yo tenía la ventaja de viajar desde La Guajira hasta Hasta Bogotá. Bogotá. En esa época era en bus la mayoría de las veces. La primera vez fue en avión, pero tuve que ir a Barranquilla o me llevaron a Barranquilla por el Alto de las Minas, o sea, atravesando la Sierra Nevada, 7 horas de carretera para tomar un avión de Aerocóndor a Bogotá la primera vez que vine. Después ya viajábamos en bus de Valledupar, de Villanueva a Valledupar, Bucaramanga, había que dormir ahí y al día siguiente otro bus a Bogotá. Entonces yo veía muchas cosas, yo veía medio país, gente distinta, comidas distintas, paisajes distintos, y a mí sin duda eso me enriquecía. Entonces, en la clase de geografía también ella enseñaba geografía e historia. Yo le preguntaba mucho por los precipicios de los Santanderes, de muchas cosas, de los ríos caudalosos que veía, del río Magdalena que desembocando en Barranquilla, pues en el canal del dique, era un ferry, no había puente. ¿Por qué era eso así? ¿Por qué no hacían un puente? Le preguntaba yo. Entonces ella un día me dijo, en cuarto de bachillerato, me dijo, y Meldita, a mí me tiene usted un poquito cansada con su preguntadera. Yo le voy a sugerir a usted que estudie economía para que resuelva todas las dudas que tiene y para que pueda encontrar una interpretación mejor. Listo. En cuarto de bachillerato yo decidí que yo estudiaría economía. Economía. En quinto y sexto mis pobres compañeras decían, estudiaría odontología o trabajo social, estudiaré derecho o medicina. No sabíamos qué estudiar, ellas no sabían qué estudiar. Yo decía, sí, a mí sí, la señora Lucy me dijo que estudiara economía Economía. y eso es lo que voy a estudiar. Eso hice. Tuve la suerte de presentarme a la Universidad Nacional y de una pasé Pasaste. y estudié economía en la Universidad Nacional. Tuve los mejores maestros de un tema que me interesó desde el principio, la tierra en Colombia. Profesores de economía agraria, geniales, en general todos los profesores extraordinarios. Yo devoraba cosas, devoraba cosas, devoraba cosas. Y cuando terminé, mis compañeros todos empezaron a ubicarse laboralmente, que en el DANE, Banco de la República, Ministerio de Hacienda, cosas así, y me decían, Imelda, ven aquí, que aquí hay posibilidades de trabajo, tráete una hoja de vida. Y yo iba a los sitios donde ellos habían empezado a trabajar y los veía todos encorbatados, Y no te con gustaba. secretaria, se usaba la secretaria y ya les decían doctor, doctor César, doctor Camilo.
Y yo, ¿y tú qué haces aquí en el Banco de la República? Por ejemplo, no, a mí me toca dirigir la revista del Banco de la República. Ay, esa que nos toca leer por obligación, tan aburrida. Sí, el otro dirigía la revista del DANE. Entonces yo decía, no, esto no es lo mío. Yo no me quiero quedar No aquí te en hallabas ahí. Bogotá. Yo he tenido un arraigo muy fuerte a mi tierra. Mi hábitat natural pesa mucho, incide mucho en mí. Yo quería regresar al Caribe. Yo no me Ujú. quería quedar en Bogotá. Entonces salió un concurso, una convocatoria del INCORA, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, y dije yo, esto es lo mío, pues, porque mi tema era la tierra y porque esto era para el Caribe, y me fui a trabajar a la zona bananera, que tenía allí un programa de reforma agraria. Ujú. Ya era el final de la reforma agraria, llegué allí, me desencanté, no era lo que yo Lo que tú esperaba, buscabas. las tierras no era que se expropiaran para repartirlas a los campesinos, las tierras se negociaban a precios mayores, inclusive. Me desencanté, no me fue bien, en el tema, porque yo encontré que toda la burocracia estaba como amañada con eso, con esa forma de administrar. Y un día cualquiera me cansé de que le echaran tanta mentira a los campesinos que yo había ayudado a organizar. Los reuní y les dije la verdad. Aquí el doctor fulano y el doctor sutano, eso no van a hacer reforma agraria nunca, ustedes los entretienen, los engañan. A los 8 días me echaron del INCORA. El gerente del INCORA, Jorge Torres Lozano, mandó un marconigrama, que era lo usual, diciendo que se declaraba insubsistente el nombramiento de Imeldaza. Y le pregunté al director, ¿y quién me acusó de qué? Digo, aquí se dice que otra María Cano llegó a la región y la acusaron, mandaron otro marconigrama, eh, un señor Vives Campo y un señor Manuel Julián de Mier, terratenientes del Magdalena, Ah, que vivían no. en Santa Marta. Tampoco he olvidado sus nombres. Entonces, bueno, me echaron y yo decía, pues, ¿qué? ¿Qué tanto es? Yo no quería seguir aquí, esto no me gusta, engañar a la gente, Exacto. y me fui para Valledupar, que ahí vivía ya mi familia, mis papás, mis hermanos menores. En Valledupar llegué a trabajar con la alcaldía de Ujú. Valledupar. Fui asesora como de 5 alcaldes. Valledupar era un pueblo de 200.000 habitantes. Intenté armar una asociación de economistas y éramos 5 economistas en la ciudad. Bueno, cosas, de pronto abrieron una institución que se llamó ITUSE, Instituto Técnico Universitario de Carreras Intermedias. Me vinculé ahí también como docente y en ese entonces llegó a Valledupar, también graduado de economista, Ricardo Palmera, Ujú. hoy conocido como Simón Trinidad. Okey. eh, Nuestra identidad política fue inmediata. Él iba graduado de economista de la Tadeo Lozano, de aquí de Bogotá. Se suponía que él tenía una formación muy distinta a la A mía, la pero no. tuya, sí. La identidad fue total, la preocupación por la región, por el país, los temas políticos nos interesaban por igual. Nos vinculamos como docentes ahí a esa institución y pronto también nos dimos cuenta que la región merecía una universidad. No nos podíamos quedar con las carreritas intermedias. Decíamos, eso lo hace el SENA. Entonces, un día cualquiera, cansados de las limitaciones con las que trabajábamos, no había tiza para escribir en el tablero, no había un borrador, hacía mucho calor y no había ni ventiladores, los estudiantes empezaron con la consigna de Universidad para la Juventud del Cesar y de la Guajira. Así surgió la creación de la Universidad Popular del Cesar. Nosotras la impulsamos, los estudiantes jóvenes se apoderaron de la iniciativa y un senador que para la fecha era representante del Cesar, los senadores no eran nacionales, sino territoriales, presentó el proyecto de ley rapidito, cursó en el Congreso y 8 meses después, más o menos, tuvimos universidad. Ahí trabajamos, ahí seguimos trabajando mucho y creamos entonces un movimiento cívico popular
para solidarizarnos con los usuarios del famoso programa de Pastrana de las UPAC, unidades de poder adquisitivo constantes, que era la, digamos, la moneda que se usaba para comprar vivienda, Ujú. que no perdía de valor, sino que recuperaba constantemente su valor. O sea que este año tú debías 20 millones por tu casa y como todos los precios aumentan, el año entrante debías 25. Así hubieras abonado mensualmente. Un sistema horroroso, nocivo, que dejó a muchísima gente sin vivienda. El primer movimiento que surgió fue el de los viviendistas Ujú. para luchar contra los las UPAC y recuperar sus viviendas. De pronto aparecieron los invasores de tierras, también se sumaron. Y de pronto los estudiantes todos se despertaron como que sí, que hay que Claro. protestar y que hay que por mejores servicios de acueducto, de alcantarillado. El movimiento creció notoriamente. Y apareció en el país Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla, Ujú. dos personajes extraordinarios que si la violencia de este país no nos lo hubieran arrebatado, Colombia sería Sería diferente. otro país mucho mejor. Bueno, nos metimos entonces de lleno al nuevo liberalismo, así se llamaba el movimiento, que después vino a ser un modelo económico fatal. Entonces yo no digo más que milité en el nuevo liberalismo, sino en el galanismo, porque no me puedo llamar militante del nuevo Okey. liberalismo, soy contraria a ese modelo económico. Entonces nos metimos con Galán y con Rodrigo Lara, ellos conociendo el país apenas, muy jóvenes. Galán era un hombre muy tímido, increíblemente tímido. Él no había vivido sino en Bogotá y una vez nos confesó, dijo, yo nunca he caminado de la 45 para abajo, aunque no provenía de las familias ricas de Colombia, ni de las grandes élites, pero había crecido en ese medio. Una vez fuimos a la Gloria César, dormimos en un hotel, todo el grupo, todo el equipo, y en la mañanita empezamos a caminar a la orilla del río Magdalena, niños famélicos, madres amamantando niños en un estado lamentable, y él conmovido me dijo, Imelda, tuve que venir a la Gloria César para conocer la pobreza. Y las lágrimas se le escurrieron. Era una realidad Galán era un muy hombre muy sensible y muy profundo en sus análisis. Con él aprendimos muchísimo y él también con nosotros. Recorrimos La Guajira, recorrimos todo el Caribe con Galán. Rodrigo Lara era distinto. Él era upita y era echado pa'lante, mal hablado, grosero, peleador, agresivo, simpatiquísimo. Él era el que encantaba con la gente, con el pueblo, él era el atractivo. Galán, por su timidez, no podía. Y entonces él le decía, imíteme, carajo, deje de ser tan huevón, míreme a mí cómo es que hago yo. Y todos nos mostramos de Luis y Galán se ponía colorado, colorado, colorado. Bueno, fuimos a elecciones con Galán y yo fui elegida concejal del nuevo liberalismo. Ahí empieza tu Él políticamente. fue mi primera elección y mi primera actuación. Eso no duró muy poco, pues vino el asesinato de Rodrigo Lara, siendo yo concejal, a mí me tocó pues presentar la proposición de duelo, fue muy cruel, empezamos a sentir el rigor de la violencia y de la lucha de clases, porque es eso en este país lo que ha generado tanta violencia. Entonces nos reposamos un poco y Galán intentó ya recogerse más, volver al liberalismo. Nosotros dijimos, no, nosotros no nos vamos para el liberalismo. Recuperamos el movimiento cívico y le pusimos apellido, se llamó Causa Común. Estaban como de moda en el país los movimientos cívicos. Había Ujú. uno muy fuerte en Barranca Bermeja, en Santander, que lo dirigía Ricardo Lara Parada, que había sido guerrillero del ELN, pero se había retirado, se había salido porque no compartió la línea. Él lideraba ese movimiento y era extraordinario. Y otro en Pasto también,
Ujú. O sea, esos 3 movimientos cívicos eran noticia con frecuencia en el país. En eso estábamos cuando llegó Belisario Betancur a la presidencia. Y Belisario, sorprendentemente conservador, yo creo que era la 4ª vez que era candidato, al fin ganó. Y todo el mundo decía, bueno, y con el empeño de él en ser presidente, ¿qué? A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, él, el 2 de enero, creo yo, que dijo, mi lema es la paz de Colombia. A eso le trabajo, a eso dedicaré el esfuerzo de estos 4 años. Y nombró una comisión de sabios, 100 sabios, y a unos de algunos de los del grupo los mandó a la Uribe, donde era el secretariado de las FARC, a negociar con ellos la paz. Se fueron, eso no duró ni 6 meses, Ujú. la negociación muy encerrada, digamos, no se sabía nada de lo que acordaban, eso habían convenido que así sería. Al final, entonces dieron, ya hay un acuerdo de paz con 2 cosas básicas: cese bilateral de fuegos y creación de un partido político a través del cual los guerrilleros regresarán a la vida civil y a la sociedad de donde nunca debieron salir. Y sí, señor, el movimiento se llamó Unión Patriótica, UP. Eso fue la noticia nacional, que era sobre todo radial, ¿no? Sí, en ese El momento era más de principal radio. medio de comunicación era la radio. En Barranquilla había además un periodista que era, eh, bueno, La Consigna y La Verdad, Marcos Pérez. Entonces la gente decía, por ejemplo, que mañana va a haber un huracán, que los vientos del nordeste en La Guajira van a ser desastre. ¿Quién te dijo si ni siquiera llovizna hay? Lo dijo Marcos Pérez. Entonces, si lo Era decía Marcos confiable. Pérez, era la verdad. Entonces Marcos Pérez se enloqueció hablando de la paz y de la unión patriótica y del cese al fuego. Ni ejército ni policía dispararían a la guerrilla. Y claro, nosotros dijimos, qué mejor que esto. Por fin habrá paz. Ya no nos dará miedo reunirnos. Ya no nos infiltrarán. Ya no tenemos que tenerle miedo al DAS, Departamento Sí, que Administrativo no de tener. Inseguridad, que nos infiltraban las reuniones. No, qué tranquilidad sentimos y listo. ¿Y cómo hará uno para meterse a la Unión Patriótica? Entonces nos vinimos con Ricardo Palmera y otros a Bogotá a averiguar aquí con el Partido Comunista, porque era como el referente más cercano para las FARC. Y vinimos aquí a preguntar cómo era el acuerdo, cómo era la, el encuentro con todos, con los mismos guerrilleros que iban a bajar de la montaña. Y no, no, tranquilos, váyanse para Valledupar, allá hay Partido Comunista, reúnanse con Con ellos ellos allá. y simplemente busquen una persona que facilite la comunicación con el Frente 19 que está en la Sierra Nevada y con ustedes. Y entonces, pero ¿y quién puede ser esa persona? Entonces, había una amiga que era amiga de la periodista que había hecho campaña con Belisario Betancur y dijo, yo tengo la persona, es Consuelo Araujo Noguera. Ella es la persona que les va a ayudar a ustedes en eso. Efectivamente, cuando regresamos a Valledupar, ya Consuelo Araujo, la cacica vallenata, era dueña de la Unión Patriótica. Se lo apoderó, se reunió con nosotros todos los días, hizo venir al comandante del frente con 3 guerrilleros más y nos reunió en su casa. Después organizó el lanzamiento de la Unión Patriótica en Pueblo Bello, Sierra Nevada, y una reunión con los 7 gobernadores de la costa Sí. en Barranquilla. Todos los gobernadores eran conservadores, porque conservador era el presidente Claro. y él era el que los nombraba. Eso era mucho mejor que lo que tenemos hoy, porque había coherencia, había coordinación. Si elegíamos un presidente liberal, pues los gobernadores debían ser liberales para que la política Todo fuera la fuera la misma. No como misma. tenemos hoy, por ejemplo, que Petro es progresista, alternativo, el cambio, pero los gobernadores son
o de Cambio Radical o del Centro Democrático, del Partido Conservador. Difícil coordinar acciones porque no se Claro, comparten los mismos ideales. Entonces, bueno, en esa época era así y nos reunimos con los 7 gobernadores del Caribe y todos se comprometieron a promover la unión patriótica, a promover la paz, porque era la orientación del presidente. Hicimos el lanzamiento el 13 de junio de 1985 en Pueblo Bello, Cesar. Asistieron 1,200 personas. Supimos de la cuantía porque el ejército montó retenes a la entrada del pueblo y todo el que iba a asistir tenía que dar el nombre y el número de la cédula y mostrar la cédula. Entonces, ellos se encargaron de contar a los asistentes. El lanzamiento fue con el comandante del frente, fue con oficiales de la policía, oficiales del ejército y Consuelo Araujo, pues era la estrella. Ella era una mujer muy liberal, muy y atrevida, de avanzada, contestataria. Terriblemente triste es que ella murió en un secuestro que las FARC le hicieron y ahí murió, la mataron. No quisieron entregarla viva porque si no los iban a matar a ellos también. Eso fue muy doloroso, ese triste final para Consuelo, que no ve, mereció nunca eso. Entonces, bueno, se hizo el lanzamiento, ya vinimos a Valledupar, entonces listas de candidatos, hicimos la campaña en el Cesar, inscribimos listas de concejales en todo el departamento, a la asamblea también. Fuimos a elecciones, yo fui elegida concejal de Valledupar por la Unión patriótico. Patriótica. Y en el resto del departamento, en 6 municipios distintos, elegimos 6 concejales y un diputado. O sea, en total en el Cesar, siendo la primera vez que participábamos en elecciones, elegimos 8, 7 concejales y un diputado. La única sobreviviente soy yo. Todos los demás fueron asesinados. ¿Por qué? El resultado general de las elecciones arrojó para la Unión Patriótica casi 400,000 votos. Estoy hablando de cuando al presidente Ve, se le elegía con 1,800,000. El era mucha partido votación. que fue Virgilio Barco. Eran 3 fuerzas políticas en esa época: Partido Liberal, que era mayoría, Partido Conservador, y la Unión Patriótica fue el tercer partido electoral. Gran sorpresa. Y nosotros, orgullosos y felices, decíamos: llegamos muy bien, de una vez de tercera fuerza en el país, que hace falta oxigenar esta democracia, bla, bla, bla. Pues, ¿cuál fue la reacción de la clase dirigente? Liberales y conservadores, ya no eran tan notorias las diferencias ideológicas entre ellos. Organizaron un macabro plan de exterminio físico de los líderes de la Unión Patriótica y finalmente le quitaron a la organización hasta la personería jurídica. O sea, desaparecemos del mapa y desaparecimos. La Unión Patriótica sobrevive lánguidamente porque está siempre pegadita ahí al Partido Comunista y lánguidamente se sostiene, pero sin ninguna fuerza y sin ningún peso político en el país. Para mí eso fue, pues yo no pude ejercer mi periodo como concejal. Fui víctima de amenazas mientras mataban a los demás compañeros. Eso era diario. Mataban 2 en Quibdó, 1 en Bogotá, 3 en Cúcuta, 2 en Bucaramanga. Todos los días asesinaban concejales. Elegimos 15 congresistas, 9 senadores y 6 representantes a la Cámara. Nadie ha repetido esa hazaña. Un partido que aparece por primera vez y elige Y que 9 elija senadores tantas y 6 personas. representantes a la Cámara. 15 congresistas, 11 fueron asesinados. 11. Quedaron 5, uno se escondió aquí por siempre y los otros se exiliaron en Europa.
todavía Hernán Mota vive en Ginebra, muy viejito ya. Entonces, ese fue el paso del acuerdo de la Uribe y las intenciones de Belisario Betancur. Vino después la toma del Palacio de Justicia, que acabó con la última Corte Suprema de Justicia realmente democrática, seria y juiciosa en todos sus pronunciamientos y en todas sus decisiones. Se quebró la estructura democrática en Colombia, jurídica en todo caso. Y esa toma del Palacio de Justicia, yo pienso a ratos que no ha sido nunca suficientemente analizada, pero causó un daño sustancial. Hay un antes y un Ante después. eso, pues yo no tuve más que salir de Valledupar cuando mataban y mataban y mataban a los concejales. Yo creo que yo me salvé por dos razones. Todavía había cierto escrúpulo para eso de asesinar a una mujer. De otra parte, mi apellido Daza es de una familia ultraconservadora. Todos los Daza son conservadores. Mi papá lo era. Entonces, a mí como que no me tomaban en serio eso de que yo fuera ¿Cómo de es izquierda. esto? Ella se va a arrepentir, ella vuelve al redil de los Daza conservadores. Y matar a una mujer todavía mm, generaba cierto escozor. Esas cosas. Y lo otro fue que decidí salirme de Valledupar. Tenía 5 meses de embarazo de mi tercer hijo, que fue una niña. Nació aquí en Bogotá, a las escondidas, con un ginecólogo amigo que no le contó a nadie, pues. A los 4 meses de nacida mi hija, empezaron las amenazas telefónicas. Vieja tal por cual se tiene que morir, todos los comunistas se tienen que morir, todos los guerrilleros deben desaparecer. Me llamaban a las 9 de la noche, a las 11, a las 2 de la madrugada, a cualquier hora. Todo el tiempo. Y el consejo que me daba el doctor Vázquez Carrizosa, que era el presidente de la Asociación Colombiana de Derechos Humanos, era: hay que escucharlos, hay que escuchar qué dicen, responda a las llamadas. Y me dio un número de teléfono para que llamara si ya me decían que iban por mí, que se llegó la hora o me tocaban la puerta. Yo pues guardé el número y efectivamente esa noche llegó. Cualquier noche a las 11 de la noche me llamaron y me dijeron: vamos Vamos por por ti. usted, vieja tal por cual. Sabemos que vive en el barrio Nicolás de Federman, en la calle tal con carrera tal. Ay, El edificio tenía, pues, los carros entraban por el frente, por la calle, y tenía también salida por el parqueadero. ujú. Entonces la orientación fue conseguir a alguien amigo con un carro que entrara por el parqueadero y saliera por el parqueadero conmigo y con mis 3 hijitos. La niña tenía 4 meses de nacida. Entonces me fui a la casa de una amiga que vivía en una urbanización por la calle 26, no me acuerdo ahora el nombre. Ahí me escondí y 3 días después una organización, Foro Nacional por Colombia, que me conocían a mí, conocían mi trayectoria, me consiguieron un tiquete para irme al Perú, Ujú. que Oxfam y Diaconía ofrecieron solidaridad conmigo, pero que me tenía que ir sola. Ay, sí. Entonces Flavio, mi esposo, se devolvió para Valledupar, a donde mi mamá, con la niña de 5 meses de nacida. Y los otros chiquiticos también, Ricardo de 2 años, Daniel Andrés de 3 años y medio. Y yo me fui para el Perú, para Lima. Todavía no asimilo cómo fue todo lo que sentí. Yo levitaba, yo no sabía dónde estaba, yo a la niña le di el seno por última vez en el aeropuerto. A mí eso me parecía que yo me estaba era como muriendo, que yo no era yo. Llegué a Lima, es una ciudad rarísima para mí, una ciudad que es desértica, ya no llueve nunca, huele rarísimo. Claro, Aquí, te allá sentías uno entiende perdida. la importancia de la lluvia que lava todo, lava las ciudades. Allá no. Duré la primera semana, yo no comía,
primero por mi estado anímico y lo otro era por ese olor permanente tan distinto. Fue horrible. En Lima estaba cuando viajó a Europa Bernardo Jaramillo, que era candidato de la Unión Patriótica a la presidencia, porque insistíamos, ¿no?, en seguir. Sí, ustedes sí querían Y seguir con el Bernardo Jaramillo fue a Europa, hizo un recorrido y allá se encontró con amigos míos que ya se habían exiliado en Suecia. Entonces, uno de esos amigos le preguntó a Jaime Corena, que andaba con él, ¿qué saben ustedes de Valledupar y del Cesar? La gente allá, ¿cómo estará? No, a Imelda Daza le tocó salir, se fue para Bogotá y tampoco se pudo estar y está ahora en Lima. No, pero ¿por qué se fue para allá y ella por qué no se viene para acá? No, porque seguramente no sabe que se puede venir para acá. Mire, dele este teléfono, este nombre, esta dirección. Todavía no había internet, claro, la comunicación no era pero la fácil. dirección de la casa, los nombres y un teléfono. Así son la gente que cree en los milagros, pues así es como operan los milagros. Jaime Corena cogió el papel y se lo echó aquí en el bolsillo de su saco. Se regresaron de allá, llegaron aquí a Bogotá y cualquier día él iba caminando, dizque por la carrera séptima, y se encontró al líder viviendista de Valledupar. Entonces se saludaron emocionados porque eran los movimientos cívicos que nos habían hermanado Sí, años unidos. atrás. ¿Y qué? Y hola, que Imelda, que está en el Perú. Dijo, sí, ella está en el Perú, pero mire, de Suecia le mandaron Y tenía y tenía el el mismo mismo saco saco. y sacó del bolsillo el papel y se lo entregó a Jaime Velázquez. Y Jaime Velázquez, tú puedes conseguir la conexión con Imelda para darle esta información. Dijo, sí, yo conozco a la gente de Foro Nacional por Colombia. Salió de ahí para Foro Nacional por Colombia. Dijo, mire que esto se lo mandaron a Imelda Daza. Inmediatamente Te ellos me llegó la información. escribieron por fax, que era lo más rápido en esa época. Y Diaconía, allá en Lima, me dijeron, Imelda, mire que le llegó esta información. E inmediatamente le escribí a Vicky, que tú la conoces. Le escribí a Vicky, ella me respondió pues a los 8 días, Imelda, tú te puedes venir para acá, aquí te dan asilo con seguridad, Y ya ta, ta, puedes ta. estar con toda tu familia. Entonces me regresé para Bogotá, hice traer los niños de Valledupar y nos fuimos para Suecia. El 24 de septiembre del año 89, sin saber mayor cosa. De Suecia sabía lo que en geografía en el colegio me habían enseñado, que nevaba mucho, que era muy frío y que era un país con muchas flores y que duraban 6 meses con sol y 6 meses de noche. Más o menos es así. Pero eso era lo que yo me acordaba que me habían enseñado en el colegio. Y uno sabía de Olof Palme, que lo habían matado, siendo primer ministro, que era un socialdemócrata muy, muy consecuente, y lo asesinaron. ¿Quién? Ellos no dicen, pero se sospecha que fueron los fabricantes de armas porque él era antiarmamentista, antiguerras. Eh, lo mataron, eso sabía yo también de Suecia, pues que un país democrático. Me fui, llegué allá, eh, el impacto tremendo, tremendo. El primer hecho que contrasta, pues, de donde yo venía fue la llegada al aeropuerto de Estocolmo. Los tres niños iban dormidos de la escala de Madrid a Estocolmo, dormidos profundo y cuando los desperté, que ya llegamos, el mayor me decía, ¿llegamos a dónde? A Estocolmo, Danielito, ¿y eso qué es? Yo quiero irme para la casa. Y él empezó a llorar y los otros dos le hicieron coro. Lloraban al tiempo, nunca fueron llorones ese día. Ese día les Bueno, dijeron. me bajé del avión con motetes aquí, motetes acá, teteros aquí, pañales acá. Hice la cola detrás de la gente. Yo decía, pues aquí es Estocolmo y aquí voy yo detrás de la gente. Llegué a la cola. Había viajado con nosotros una mujer alta, rubia, joven, muda, como son los suecos.
De aquí de Bogotá salió, hicimos escala en Puerto Rico, ella se bajó, se sentó ahí al lado de nosotros. Fuimos a Madrid, en Madrid hicimos escala, ella se bajó y la veíamos ahí al pie de nosotros. Nunca nos habló una sílaba. Llegamos a Estocolmo y la mujer detrás. Yo haciendo cola y los niños llorando. Entonces, cuando ya me tocaba, yo le decía, Danielito, ayúdame tú que eres grande, a que Lina y Ricardo no lloren. Yo tengo que hablar en inglés ahora para pedir asilo político. Danielito, por favor. Él hacía como asustadito, se cayó. Cuando de repente, ya yo recogiendo los pasaportes, la señora se anticipó y le habló al policía que nos iba a atender. Y de repente el policía apagó la luz y dijo algo que por supuesto yo no entendí en sueco. Y ahora la gente toda se fue. La gente de la cola se fueron para la cola de allá y para la cola de acá. Y yo, ¿para qué cola me voy? ¿Esto qué es? Cuando veo aparecer el policía al lado mío. Y se vino y por arte de magia tocó a mis hijos y les decía que se callaran. Les hablaba, pero les hablaba en sueco. Y a mí me decía que tranquila, que tranquila. Me recogió todos los equipajes, teteros, pañales y todo. Cogió a Daniel y a Ricardo de las manos y me dijo que venga. Y nos llevó a la oficina de la policía. Dice police. Eso en todo el mundo uno sabe que es Sí, la policía. es igual. Entonces, Y entonces yo dije, ay, me van a devolver. ¿Qué será? ¿Por qué a la policía? ¿Qué tiene que ver la policía? Y es un policía el que nos está atendiendo uniformado. Entonces dijo, llegó de repente un loco. Un loco, tú eres la que llegaste a Suecia, po, con estos cabritos, po. ¿Y tú quién eres? Digo, yo soy el intérprete, po. Un chileno ok. que trabajaba en el aeropuerto como conductor de una buseta. A mí me pidieron que viniera a ayudarte, po, a ti a los cabritos. Ellos les dicen cabritos a los niños. Ay, muchas gracias, oí yo. Y, oye, ¿por qué me trajeron aquí a la policía? Porque la policía es la que ayuda aquí a los inmigrantes. A nosotros nos acoge es la policía. Ujú. No se preocupe, no tenga miedo de la policía sueca, que es distinto. Entonces al ratico, los tiquetes de las maletas. Entonces yo se los di al muchacho salió corriendo y al rato me trajo mis 3 maletas. Entonces dijo que ahora te voy a llevar a un campamento. Cuando dijo campamento yo me imagino unas carpas. Campamento, yo con Lina tan chiquitica en campamento. Y nos montó en una buseta y llegamos a Estocolmo propiamente, a un hotel 20 estrellas, pues una cosa lindísima, llena de gente morena, veía yo, iraníes, De todas iraquíes, partes. asiáticos y uno que otro argentino también había y chilenos. Era un centro de refugiados. Entonces ahí nos dieron un apartamento para nosotros y al ratico me trajeron 10 teteros, 4 potes de leche, jugos, de todo. Y que las camas, las sábanas para las camas y los cubrelechos y les prendieron el televisor. Una atención de lujo. Ahí había restaurante, entonces vino una intérprete chilena que me explicó todo y los exámenes médicos que les van a hacer a los niños, total. Ahí estuvimos 15 días, como a los 15 días me llamaron a una entrevista que duró día y medio. Claro, ya es sagrado el tiempo, ¿no? De 8 a 12, de 2 a 4 y al día siguiente de 8 a 12. Me averiguaron todo, absolutamente todo, y yo iba más empapelada que un culpable. Entonces les entregué toda mi documentación. Al final, la intérprete española, que era la de la policía, me dijo, pues si todos los solicitantes de asilo vinieran también documentados, esto sería mucho más fácil. Al día siguiente me dijeron, ¿usted se quiere quedar en Estocolmo o qué ciudad prefiere usted? Le dije, no, Estocolmo es la capital, ciudad grande, yo con 3 niños pequeños y sola, no quiero. Yo tengo aquí unos amigos que viven en Nässjö, un pueblo al sur de Suecia.
¿Se quiere ir para allá? Sí, yo me quiero ir para allá porque a ellos los conozco, son mis amigos. Vente, se va Y mañana. te enviaron. Al día siguiente, ¿necesita más maletas? Me llevaron 2 maletas más, con toallas y ¿también crees que creen que uno ni se cepilla los dientes? Me llevaron cepillos de dientes, crema dental, papel higiénico, de todo. Y al día siguiente nos llevó el mismo muchacho al tren para que nos fuéramos para Nejue y le advirtió al conductor del tren, ellos se van a bajar en Nejue. Ellos no conocen, ellos no saben dónde es. Usted para el tren en Nejue y manda a alguien que les diga que ahí. Entonces le avisaron a los amigos míos allá, ahí nos esperaron ellos y ahí vivimos en esa ciudad pequeña cerca de un año. De ahí en adelante ya empezamos la vida rutinaria. Yo asistía a la escuela a aprender sueco y los niños a la guardería y a la escuela. Y digamos, se hizo la vida normal, 26 larguísimos años. Viví en Suecia, un país maravilloso, o sea, lo más parecido al paraíso terrenal. En ese momento Suecia era un país casi socialista. Allá el IVA para los productos suntuarios los hace incomprables. Yo intenté comprar esmalte para uña, no, carísimo. Juguetes así como para los niños, carísimos. Se Todo nota, lo que fuera maquillaje, carísimo. Pero la leche, 10 años después, seguía costando 7 coronas. usted que estuvo allá y que ha vivido tanto tiempo acá también, ¿qué cree usted que le falta la democracia de este país en mejorar comparada con la de allá? Todo, le falta todo. Aquello es una democracia casi perfecta. La perfección no existe, ¿no? Pero era ha cambiado desafortunadamente, pero era una democracia muy desarrollada. Allá las necesidades fundamentales son atendidas todas por el Estado. La educación es solo estatal, no hay educación privada. Allá no hay colegios para ricos y colegios para medianamente ricos y colegios para pobres que son los estatales, no. Todo es estatal. El hijo del gerente, el del director del hospital, va al mismo colegio que va el hijo de la señora que hace aseo en el hospital. Ellos van a la misma escuela y se sientan en la misma mesa. Las mesas son o cuadradas o circulares. No hay mesas rectangulares, porque las mesas rectangulares generan jerarquía y ellos Okey, se cuidan de eso. Los niños aprenden a sentarse en mesas redondas, nadie está a la cabeza, o en mesas todos están por cuadradas, igual. nadie está a la cabeza. Y yo después fui profesora de castellano en una escuela y presencié, había una fábrica hay todavía en esa ciudad una fábrica de pañales desechables, grandísima, es gringa. El hijo del gerente de esa fábrica estudiaba en esa escuela y el hijo de la señora que limpiaba el salón de la clase Estudiaron en la también misma. eran compañeros. Ellos llevaban el mismo lápiz, el mismo cuaderno, la misma cartilla, porque todo lo da el colegio. Ya. Nadie compra sus libros, nadie compra el lápiz, después nadie compraba el computador, ni nada, nada. Todo lo del colegio y da el almuerzo, pues dietético y nutritivo para los niños y para los musulmanes que no comen esto y no comen lo otro, también tienen aparte su alimentación. La educación es estatal hasta el doctorado. Desde el kinder no hay privada educación. La salud es estatal y es subsidiada. Cuando yo he pagado durante el año más de 2.000 coronas en consultas, la consulta valía 100 coronas, no pago más. Cuando yo he comprado medicamentos, y el registro no lo llevo yo, lo llevan las farmacias, cuando yo he comprado más de 10.000 coronas en medicamentos, no compro más, todo lo demás me lo dan, porque es recetado por un médico del sistema. Ujú. A mí, si me tuvieran que hacer una cirugía de la hipófisis,
que es una cosa bien, bien delicada, es posible que me operen en el mismo hospital donde operan a la reina Silvia si sufre del mismo problema mío. Es así. Claro, La hay mucho salud que es por mejorar. idéntica para todos y es excelente. A nadie se le dice doctor, ni al médico, ni al especialista. Y ellos dicen, cuando uno va a la consulta, el médico sale y dice, hey, yo, Heter Víctor, yo me llamo Víctor, tú te llamas Imelda, ¿cierto? Sí, adelante, Imelda. Y durante la consulta yo le digo a él, Víctor, y él me dice a mí, Imelda, tú, a las únicas personas que se le dice usted es al rey y al arzobispo, pero como uno nunca se los encuentra, entonces a nadie se le dice usted, a todo el mundo se le llama por su nombre y ellos enseñan a los extranjeros, nada es más agradable a tu oído que tu propio nombre. Entonces no usamos apodos. Esa es la salud, la educación, la vivienda. El gran constructor de vivienda es el Estado. Y todos los municipios tienen una inmobiliaria que alquilan viviendas a todo el mundo. El 65% de la población sueca vive en arriendo. Ujú. Nadie quiere tener casa propia, porque si a mí se me daña la nevera en la mañana, llamo y digo a la inmobiliaria, se me dañó la nevera, en La la tarde arreglan. tengo otra nueva. Si se me daña la calefacción, yo llamo y al ratico vienen a arreglarme la calefacción. Pero si soy dueña, a mí me toca correr con todos los gastos. Y el impuesto predial es confiscatorio. O sea, castigan, dicen ellos, la vanidad de ser dueña de mi propia casa. Entonces pague, porque la tierra allá no es de nadie, la tierra es del Estado, es de todos los ciudadanos. A uno le alquilan la tierra para que construya su casa. Ese es el impuesto predial. Senadora, ¿qué significó para usted entonces estar allá y volver acá y volver a hacer política acá? Un reto, porque después de vivir en un país como Suecia, donde también la recreación es responsabilidad del Estado, las 5 necesidades básicas, la alimentación también está garantizada, porque los niños en la escuela los nutren. Ujú. O sea, así los papás se descuiden. Y todos los niños tienen un subsidio infantil con el que nacen. Y hasta los 16 años se lo pagan a la mamá. De los 16 a los 18 que hacen el bachillerato, se lo pagan a los niños para que aprendan a manejar el dinero, para que aprendan a manejar una cuenta de banco, para que aprendan a manejar una tarjeta. El bachillerato es de líneas. La mayoría de los niños no quieren estudiar en la universidad, porque allá ni se asciende socialmente por ser profesional universitario, ni es que se gane mucho más. Un obrero de la construcción con 5 años de experiencia gana más que un ingeniero de construcción recién graduado. Es Ok. así. El trabajo es muy bien pago. De todo eso lo viví yo durante 26 años. Yo trabajé primero como profesora de español, después fui profesora de formulación y elaboración de proyectos en en una escuela universitaria, no universidad. Y finalmente logré ser profesora de la Universidad de John Shepin en un programa muy interesante. Los estudiantes de comercio internacional tienen que especializarse en áreas del planeta Tierra. Entonces, ellos pueden escoger o países hispanohablantes o países que hablan alemán o países que hablan francés para especializarse en el comercio y los negocios en esos países. Entonces la preferencia mayoritaria era el mundo hispanohablante, entonces yo era profesora de economía española, de economía de Guinea Ecuatorial y Sahara Occidental y de los 18 países de América Latina. Eso enseñé durante muchos años en la Universidad de John Shepin, ahí me pensioné. Yo siempre, esos 26 años que vivía, yo soñé siempre con regresar a De mi acuerdo. país. Pesaba mucho mi familia, mis amigos, mi proyecto político. Yo soñaba con Colombia democrática y Suecia me inspiraba
todos los días. Por fin se presentó la ocasión que fue una casualidad también milagrosa, pues para los creyentes que creen en los milagros. Fue una casualidad milagrosa que me hizo regresar. Otra vez fue Diaconía la que financió ese tiquete. Y cuando llegué a Valledupar, que me reencontré con los viejos amigos de la Unión Patriótica, Imelda, llegaste en el preciso momento, 2015, elecciones de gobernación. Candidata a la gobernación, Imelda, te De una. estábamos esperando, pero están locos, yo vine con un tiquete de 20 días y traje una maletica de mano. Yo no traje eso no importa, eso no importa. Rompe ese etiquete, usted se queda, usted es la candidata a la gobernación. Era junio 23 y las elecciones eran en octubre. O sea, yo tenía, y la campaña terminaba en septiembre, o sea, ya tenía septiembre, agosto para hacer campaña. Y al tercer día de que me rogaban y me rogaban, ya, ay, sí, sí, esto era lo que yo quería, regresar, me quedo. Y entonces me quedé, hice la campaña a la gobernación y eso sí que me impulsó, porque fui muy, muy bien acogida por, bueno, no por mis viejos enemigos políticos, la ultraderecha Ellos sí no se lamentaba emocionaron. y se dolían de que yo hubiera vuelto. Ya para la fecha, Ricardo Palmer era guerrillero de las FARC, terrible. Pero hice la campaña y me llené de más coraje y de más entusiasmo. Yo todos los días me decía, yo me quedo aquí, mis hijos, qué pena con ellos aprendieron a vivir allá, estudiaron allá, trabajan allá. La familia se fractura por siempre, pero yo no soy capaz de seguir viviendo en Suecia. Pensionada, no, terrible. Entonces hice esa campaña y me fue bien. Yo saqué 15.300 votos en, en ese primer intento. Después me llamaron de La Habana, estaban negociando todavía, me pidieron que fuera a hablar del exilio y de la diáspora colombiana. Fui, hablé una mañana entera, no me pararon ni 5 de bolas porque en el acuerdo de paz no hay un renglón que hable de la diáspora ni del exilio, pero lo que me dijeron fue en la tarde, hermana, a usted la necesitamos para lo siguiente. Ujú. Aquí tenemos lo que ya se ha acordado y aquí tenemos lo que se está discutiendo. Usted se va a devolver para Bogotá con toda esta información y la vamos a nombrar promotora de la paz. Eso era con el gobierno de Santos. Entonces Santos estaba de acuerdo, iba a colaborar también en la financiación de mis viajes por todo el país. Entonces, lo que también para mí era milagroso. Yo viajé por todo el territorio colombiano hablando Mm. de lo que se había acordado en La Habana y de lo que estaba por acordarse. Asimismo hice campaña por el plebiscito y todo lo pagaba la Unidad Nacional de Protección. Me daban los tiquetes a mí con mi esposo porque yo dije que no viajaba sola. Me asignaron un esquema de seguridad y yo recorrí el país poblado hablando de los acuerdos de paz y de la negociación. Así hasta que se firmó el acuerdo en noviembre del 2016. Después me vincularon a la campaña por el plebiscito, por el sí. Me di cuenta que recorrer el país con eso no era tan fácil. Yo dije, mi empeño es el Caribe, que gane aquí el plebiscito. 3 veces recorrí desde Montería hasta Uribia, Guajira, y fue la única región donde ganó el sí, Mm. al plebiscito. Me quedó esa satisfacción. Después de eso, entonces, ya que más haremos, ya pues la FARC se reincorporaron a la sociedad, se crearon una serie de instituciones, entre esos faltaba por armar legalmente la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad, y no recuerda qué otra. Te dijeron, eso es en el Senado, en Senado y Cámara, que hay que convertir en leyes los acuerdos de paz. Entonces tenían ellos derecho a nombrar 3 senadores y 3 representantes a la Cámara por un año. Me escogieron a mí. Entonces yo estuve un año en la Cámara defendiendo, promoviendo, ayudando a la A que creación saliera. de la JEP, de la unidad de búsqueda
y de la Comisión de la Verdad. Ujú. Entonces en eso me ocupé ese año. Después de eso quedamos trabajando en la creación del nuevo partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Yo lo hacía como Unión Patriótica, Sí, tú lo porque eso estabas era estaba Unión ligado. Patriótica, Partido Comunista, Fuerza Alternativa, era muy, muy cercanos, muy hermanos. Entonces yo como Unión Patriótica trabajaba en eso de ya ilustrar al país de qué era lo que se había acordado, qué era lo que venía, pero ahí se acabó el gobierno de Santos, me hicieron un atentado en Cartagena. 18 líderes de la costa, la mayoría jóvenes, la única vieja era yo. Ellos eran todos muchachos de Marcha Patriótica, de A Luchar, de la UP, de todo. Nos reunimos en Cartagena en una sede sindical, 18 éramos, para acordar el trabajo en el territorio, porque decíamos, descubrimos que estábamos yendo a los mismos pueblos a hablar de las mismas cosas. Estamos repitiendo el trabajo y hay zonas que están abandonadas. Entonces repartámonos el Caribe. Nos reunimos para eso en una sede sindical que tenía una oficina en el primer piso y ahí tenían unos escoltas que cuidaban a los líderes sindicales y una escalera externa que daba arriba a un salón. Ese salón tenía esa única puerta de entrada y de salida y ventanales grandes. Digamos esto, una cosa así como esta, pero más grande. Y cuando empezamos la reunión, oímos un disparo o varios. ¿Qué pasó? Todos así. No nos habíamos repuesto el susto cuando por los ventanales. Prra, pa, 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 pa. Uno de los escoltas que andaba conmigo dijo, al suelo todos y apaguen las luces. Ya eran como las 7 de la noche. Alguien logró apagar las luces y todos nos tiramos boca abajo en el suelo, paralizados. Los escoltas míos que estaban adentro respondieron los tiros y se calmó cuando al ratico las sirenas de la policía. Y bueno, de ahí salimos. Había habido 2 heridos. Un escolta de los sindicalistas, cuando vio que el sicario subía la escalera externa, le dijo, hey, compa, ¿qué pasa? Y cuando le dijo así, de una vez se llevó la mano a la cintura y el escolta le disparó primero y le disparó justo al brazo. Él le respondió y lo hirió en la cabeza, pero no Pero penetró no, el tiro. Esos fueron los primeros tiros que oímos. Ya ya después fue la después fue todo el ráfaga. atentado. Bueno, fue terrible. Y la embajadora sueca me llamó, ¿para cuándo quieren los tiquetes tú y Flavio para regresarse de Devuélvase. la emisora de la ciudad donde vivíamos de John Chepin? Me llamaron, ¿cuándo vuelves a casa, Imelda? Muchas gracias por la solidaridad, pero no, pues Entonces decidiste seguir en Colombia. Santos, el presidente Santos me llamó y me dijo, Imelda, vénganse para Bogotá, aquí tenemos en Residencias Tequendama un apartamento, ahí se pueden quedar mientras piensan y reflexionan acerca de qué hacer. Eso hicimos, nos vinimos. Yo estuve como 4 días nomás. Que sigamos, esto es así. Este país es así, hay que enfrentar la violencia, no podemos salir corriendo otra vez y total nos quedamos, seguimos haciendo la misma tarea de promover el acuerdo de paz, de trabajar por la paz, ya organizando a la gente y tratando de que los partidos se estructuraran mejor. Así hasta que Comunes ya ingresó al Senado con sus 4 senadores, 5 representantes a la Cámara, pero una senadora, Victoria Sandino, el partido se dividió y Victoria era del otro grupo, ella se retiró del Senado Ujú. porque se retiró del partido, y entonces los demás me llamaron para que yo la reemplazara. Y ahí Y entraste tú. por eso entré yo al Senado. Y Bueno, en eso estoy. senadora, ¿qué cree usted que le conviene en las próximas elecciones al país? ¿Tener un continuismo o hacer un cambio total? ¿Qué le conviene al país en este momento? El cambio tiene que seguir. El país lo necesita. Es urgente. Colombia es un país que no ha desarrollado la democracia.
¿Qué es la democracia? No es votar en elecciones, porque además eso está viciado aquí, viciado por la corrupción. La mayor parte del electorado vota porque va a recibir beneficios personales o familiares, o porque el candidato es de su familia o es de su cercanía, no porque piense que ese candidato representa el cambio que Colombia necesita. Muy viciadas las elecciones, muy viciado el sistema de conteo de votos. Aquí hubo un, un, un fraude electoral imperdonable el 19 de abril de 1970, cuando los candidatos más importantes eran Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla con la ANAPO. Hasta las 7 de la noche de ese domingo 19 de abril, el ganador era Rojas Pinilla. Lleritas, que era el presidente, nos mandó a acostar, prohibió transitar por las calles, cerraron los boletines de la registraduría y el lunes a las 8 de la mañana, el último boletín de la registraduría dijo que el ganador era Misael Pastrana. Ese chocorazo cambió la historia de Colombia, que hubiera sido otra con Rojas Pinilla de presidente. Entonces, eso indica que las elecciones no son la expresión de la democracia. Claro que no quiero decir que no se hagan. Lo que deben es sistematizarse y tener sistemas rectos y correctos de conteo, de medición de las elecciones para que sean de verdad una expresión democrática. Pero la democracia no se mide solo por unas elecciones, se mide por la equidad social. Democracias, derechos iguales para todos. Entonces, las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda y recreación tienen que ser una realidad para todos los colombianos. Y que no me digan que eso es imposible en un país tan rico como este. Es posible en Dinamarca, un país de 6 millones de habitantes, que los recursos son escasos, los fabrican con un gran desarrollo industrial. Suecia, que su riqueza son los bosques, y, y bueno, hay cobre por allá en el norte del país. Son países que se han desarrollado a través de la ciencia, del desarrollo de la educación, de universidades de alta calidad, que les han permitido avanzar en el manejo de los procesos industriales y de fabricar. Suecia vive hoy en día de la ciencia. Ellos desmontaron todas las industrias menores. Entonces, eso es lo que en Colombia nos ha hecho falta. Lo primero que hay que resolver aquí es el tema de la tierra. Tenemos acaparado el principal recurso productivo que tiene el país, que es la tierra. No es que haya que repartirlo en parcelitas a todo el mundo, hay que explotar el campo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Empresas, crear empresas comunitarias donde los campesinos sean dueños y trabajadores de la misma empresa. Modernizar el campo colombiano para garantizar la alimentación, garantizar empleo y garantizar igualdad económica o acercarnos a la igualdad. La igualdad no quiere decir exactitud, que el que más gana gane lo mismo que el que menos gana, no. Lo que se busca es que la diferencia no sea tan abismal como es aquí. En Suecia, el que más gana, gana 32 veces más que el que menos gana. Aquí la diferencia es 186 veces más gana el que más gana al que menos gana. De esa brecha es la que hay que cerrar. Y eso se hace con gobernantes comprometidos con el cambio. Lo otro que se requiere, sí, es un gobernante que respete la naturaleza. El cambio climático es una realidad que no podemos ni negar ni ocultar. Se tiene que vivir la transición energética, cada vez explotar menos el subsuelo y explotar más el suelo, la tierra. Dejemos esos recursos que están allá abajo
hasta cuando seamos capaces de extraerlos sin hacer tanto daño y de utilizarlos mejor. Porque hasta ahora La Guajira lleva 41 años produciendo carbón. ¿Para quién? Para que los europeos se calienten en el invierno. ¿Qué hacemos nosotros con el carbón? Nada, nada. ¿Y qué nos ha dejado el carbón? Un pasivo laboral que nadie conoce y un pasivo ambiental que nadie ha dimensionado. Entonces, eso, un presidente comprometido con el cambio climático, un presidente comprometido con la transición energética, explotemos intensamente el suelo y dejemos quieto el subsuelo, un presidente que garantice elecciones de verdad, honradas y claras, nítidas, un presidente comprometido con la educación y el desarrollo de la ciencia. Desarrollar la ciencia no es inventar otra forma de hacer un lápiz, es conocer mejor el mundo de la ciencia y pensar de qué manera lo podemos aprovechar. Es un presidente que esté dispuesto a reducir la desigualdad distribuyendo subsidios y beneficios para los que nada tienen. Generar empleo es fácil si desarrollamos el subsuelo, el suelo, perdón, si aprovechamos mejor el suelo. Generar empleo es fácil si hay apoyo económico para microproyectos, para pequeñas y medianas empresas, que son las que más absorben mano de obra. Pero a esas pequeñas y medianas empresas hay que apoyarlas con desarrollo industrial, con ciencia y tecnología. Y la educación hay que fortalecerla como educación estatal para que puedan los muchachos tener acceso y que no tengan que endeudarse para cursar una carrera profesional. En materia de vivienda, en este gobierno se ha hecho muy poco, la necesidad de vivienda es enorme. Urge en el país un programa intensivo de vivienda popular, que además genera mucho empleo, tiene un efecto demostrativo en la sociedad, estimula todos los sectores el desarrollo de la vivienda, pero sobre todo pienso yo que se necesita un presidente auténticamente democrático que en el concierto internacional nos represente como tal, no un presidente que se vaya a saludar a Netanyahu para preguntarle cuándo va a terminar el exterminio de los palestinos. No, necesitamos un presidente que condene abiertamente el genocidio contra el pueblo palestino. Queremos un presidente que sea solidario con toda América Latina, que trabaje por la unidad de América Latina, de este continente avasallado por el imperio norteamericano desde siempre. Y al que le resulta extraño esto, que lean un poquito a Eduardo Galeano, el gran escritor que tanto nos dejó de análisis sobre lo que ha significado el imperio gringo para los pueblos de América Latina. Más solidaridad en el territorio, más unidad de los 18 países hispanohablantes y del Caribe, que no son hispanohablantes todos. Y más una concepción democrática ante el mundo que frene los afanes bélicos que hoy en día tienen Estados Unidos y Europa. Es la locura que Estados Unidos le exija a los europeos destinar el 34.5% de su presupuesto a la compra de armas. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Las armas no sirven sino para matar lo que no deben matar. Entonces, un presidente, no digo pacifista, pero sí comprometido de verdad con la paz de Colombia y con la paz del mundo. Un presidente que se duela de la niñez desamparada, que se duela de las madres solas, que se duela de la violencia de género que afecta a las mujeres. Un presidente que se duela de los pobres. Senadora, para ya finalizar nuestra entrevista, y nosotros tenemos una pregunta basada en el nombre de nuestra revista, que es Revista Poder, que es ¿cuál es su poder? ¿Cuál es? ¿Cuál es su poder? Mi poder es el discurso, la oratoria. Me fascina y a la gente le llego fácil, Sí. les gusta escucharme,
manejo un lenguaje lo más natural, sencillo, espontáneo posible. Tengo alma, digamos, para llegarle a la gente al corazón. Entro en contacto fácilmente y yo quiero a la gente. A mí me queda muy fácil amar y querer. Soy incapaz de odiar. Senadora, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir toda su historia con nosotros y por darnos este espacio. A ustedes por la paciencia.